Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de tres cosas que seguramente escuchaste mucho pero que no entendés de qué se trata o tenés alguna duda al respecto. Bueno, para eso estamos acá, para hablar y sacarnos las dudas de qué es el FreeMac Boot, el U-Launch Elf o U-Launch solo y lo que es el OPL o lo que significa que es OpenPC2 Loader. Vamos a hablar de esas tres cosas. Vamos a comenzar hablando del FreeMac Boot. Bien, el FreeMac Boot básicamente es el menú de la consola, ¿sí? Que nos va a dar diferentes opciones donde vamos a tener el navegador, ¿sí? Por ejemplo, entramos ahí, nos va a mostrar la memory card. Si tuviéramos un juego nos mostraría el juego dentro de lo que es la lectora. Después, la configuración es, acá configuración del sistema, tenemos lo que es la fecha, la hora, ¿sí? Lo de siempre. Tamaño de pantalla y demás. Lo mismo que tenemos en el menú común. Después tenemos, como mencionamos anteriormente, U-Launch Elf y el OpenPS2 Loader, o también llamado OPL. Bien, estos dos los vamos a ver en un ratito. Después lo que es el Launch Disk, que es si tenemos un juego colocado, podemos iniciarlo. Un juego en formato DVD o CD dentro de la lectora. Lo que es el Reboot Funtuna es para reiniciar justamente lo que es el FreeMac Boot, ¿sí? Si apretamos ahí, lo que va a hacer es reiniciar el FreeMac Boot. Eso por si tiene alguna falla o algo por el estilo. Bueno, esperamos a que cargue. Y tenemos después configuración de Funtuna, donde vamos a tener diferentes opciones. Esto ahora estamos hablando de un concepto de qué es cada cosa, ¿sí? No es que nos vamos a poner a configurarlo. Pero bueno, vamos volviendo para atrás y vamos a donde dice Return Funtuna. Volvemos al menú que estaba antes y la última opción sería para apagar la consola. Bien, vamos a seleccionar ese y después procedemos a explicar las otras opciones para que sepamos de qué se trata. Power Off Console. Haciendo clic ahí automáticamente nos apaga la consola. Bueno, ya saben lo que es el FreeMac Boot. Ahora lo que vamos a ver es el U-Launch Elf. Lo iniciamos y nos va a abrir un menú, ¿sí? Dentro de ese menú tenemos que seleccionar la opción que dice File Browser y nos dice que apretemos círculo. Una vez que lo hacemos nos va a mostrar varias carpetas. En esas carpetas tenemos lo que es la Memory Card 0, la 1, disco rígido, pendrive, ¿sí? Entonces el U-Launch Elf o U-Launch básicamente es un gestor de archivos que nos va a permitir copiar archivos de un pendrive a una memory card o a un disco rígido, etcétera. Así que bueno, básicamente es eso. Solo nos faltaría ver una sola cosa. Lo que nos falta ver no es más ni menos que el OpenPS2 Loader o también conocido como OPL. Procedemos a iniciarlo y una vez que lo hacemos nos va a mostrar un menú. ¿Sí? Después de mostrar la musiquita nos va a mostrar un menú donde en este caso accedió al disco rígido por medio de USB, como dice ahí, y nos muestra los juegos que tenemos instalados. Bien, podemos ir navegando. Supongamos que queremos iniciar este. Va a proceder a leer el juego desde el disco rígido y iniciarlo. Yo quería que aprendan todos estos conceptos porque en el próximo video les voy a enseñar cómo instalar de cero todo para que puedan jugar desde el USB, ya sea con un pendrive o un disco rígido. Así que no olviden dejarme su like, suscribirse y cualquier duda que tenga me la dejan en los comentarios. Les mando un abrazo grande.